Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir contigo la explicación de la caricatura que compartí en mi fanpage esta mañana. Y para ponerte un poco en contexto de por qué la quiero explicar, es porque generalmente las caricaturas y todo lo que tiene que ver con humor corresponde a niveles B2, C1 y C2. Porque, pues a pesar de que el texto es muy corto y que hay dibujos y todo esto, generalmente todo lo que tiene que ver con humor, pues es sociocultural o tiene que ver también con juegos de palabras o utilizan mucho lenguaje familiar, es decir, lenguaje de un registro, digamos, que uno manejaría entre amigos, entre personas con mucha confianza. Entonces no es un lenguaje que se, digamos, se lee en los libros, ni se aprende, digamos, tú no lees ese tipo de lenguaje en la gran mayoría de libros, pues no lo vas a ver. La manera de aprenderlo, pues es generalmente, no siempre, ya estando en contacto con la cultura, porque la gente ya te empieza a hablar, digamos, como lo hacen ellos de manera más relajada. Entonces quiero hacer referencia a esa caricatura de además un personaje que me encanta que se llama Le Chat. Lo dibuja un caricaturista que se llama Philippe Geluc y pues es muy famoso y todo el tema de la cultura de la caricatura en general en toda la francofonía es muy importante. Está Titeuf, que es un adolescente, está Gaston Lagaffe, bueno, hay muchísimos. Entonces, si a ti te interesa, tienes que tener en cuenta que debes tener un nivel B2, C1 y C2 para poder acceder pues a la comprensión de este tipo de caricaturas. Pero si tú estás en un nivel A1, A2, pues sería, de pronto te costaría un poco más de trabajo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque lo que yo siempre te digo durante mis videos y es que para que tú no te frustres y no sientas que como que, ay, es que no sé hablar francés porque es que no entiendo la caricatura, ¿ya? Entonces, si tú eres A1, A2 y B1, quizás no corresponda a ese nivel el entendimiento de la caricatura. Entonces, de todas maneras, para que tú la disfrutes y aprendas nuevo vocabulario, para que aprendas expresiones familiares, entonces voy a abordar esta caricatura. Bueno, entonces vemos Le Chat, que es nuestro protagonista siempre. Esta caricatura, como muchas de las caricaturas de Le Chat, tienen juegos de palabras. Entonces aquí dice, des ouvriers qui font le pont, lors du week-end de l'Ascension, doivent avoir le sentiment de ne jamais s'arrêter de travailler. Entonces dice, los obreros que hacen el puente, hacer el puente, faire le pont, es la expresión que uno utiliza cuando hay un feriado, igual que en español, por lo menos acá en Colombia, muchas veces decimos el puente festivo. Literalmente hacer un puente es cuando tú tienes, por ejemplo, no sé, el día del trabajo que siempre es el 1 de mayo, ¿sí? Entonces digamos que cayó un miércoles o un martes. Entonces cuando uno hace puente es porque el lunes normalmente debería ir a trabajar, pero ese lunes se lo toma también como si fuera festivo. Eso es hacer el puente, es decir, es descansar hasta el martes. ¿Ya? Entonces, pero nosotros no lo tomamos así tan literal, casi siempre decimos puente para decir festivo. Entonces aquí dice, los obreros que hacen el puente, o sea, que se toman el puente, en el momento del fin de semana de la Ascensión, que de hecho es este fin de semana, que por lo menos acá en Colombia es festivo, entonces, cuando es el fin de semana de la Ascensión, deben tener el sentimiento de jamás parar de trabajar, ¿sí? Pues porque son obreros y los obreros pues hacen construcciones, entonces dice que los obreros cuando hacen el puente del fin de semana de la Ascensión deben tener el sentimiento de jamás parar de trabajar. Entonces ya ves, es un juego de palabras y así sigue. C'est comme ceux qui bossent
dans le secteur automobile et que pour se changer les idées font un break. Ou comme des sorcières qui prendraient une année sabbatique o une danseuse qui a trop travaillé et voudrait lever le pie. Todos son juegos de palabras. Entonces dice, es como aquellos que trabajan. Você es una palabra también en lenguaje familiar, sinónimo de travailler. Es como aquellos que trabajan en el sector automovilístico que para cambiar las ideas, o sea, como para descansar, por decirlo de alguna manera, hacen un break. Entonces el break también se le dice al freno del carro, ¿no? Entonces hacer como un freno. O como las brujas, las sorcières, qui prendraient une année sabbatique. Las brujas, cuando uno dice una année sabbatique, igual que en español, un año sabático, también le puedes decir un año de sorcière. Ahí hay una asociación bien cultural con respecto a Europa porque se le llama un sabbat de sorcière, como una fiesta que supuestamente hacían las sorcières. Bueno, ahí hay un tema más sociocultural, ¿ya? Pero entonces digamos que si las sorcières, digamos que lo que hacen las brujas es este tema sabático, entonces pues tampoco descansarían. Y finalmente, o una bailarina que ha trabajado mucho y quisiera lever le pied, levantar los pies. Y en el sentido literal, lever le pied, bueno, no literal, pero en el sentido, digamos que ese es el juego de palabras, lever le pied es también como un año sabático, detenerse, hacer una pausa. Entonces fíjate que aquí hacer un break, ¿sí? Un año sabático, y lever le pied, que sería como un sinónimo de hacer un break y de detenerse. Entonces todas esas son sinónimos, ¿ya? Para que tú anotes ahí este vocabulario que está muy chévere. Faire un break, prendre une année sabbatique et lever le pied son sinónimos, ¿ok? Entonces él lo asocia pues con diferentes profesiones, aunque sorcière no es una profesión, entonces él lo asocia con eso, ¿ya? O finalmente, ou alors un trompettiste qui mettrait son instrument de côté histoire de souffler un peu. Entonces, este souffler un peu también sería un sinónimo, igual sería souffler, es como respirar, ¿no? Como soplar un poco, entonces sería como respirar un poco. Entonces, volvemos. Faire un break, prendre une année sabbatique, lever le pied et souffler un peu son sinónimos para decir descansar, ¿ya? Entonces es como un trompetista que pondría su instrumento de lado para respirar un poco. Entonces por aquí alguien más le dice, ¿y usted? ¿Et vous? Vous ne vous arrêtez jamais de dire des conneries. Entonces dice, imposible. Je suis de garde tous les week-ends. Entonces le dice, ¿y usted? ¿Usted nunca para de decir estupideces? Conneries, estupideces, un poquito más fuerte que estupideces. Y él dice, imposible. Estoy de turno todo el fin de semana. Entonces ahí está la explicación de la caricatura. Espero que sigas buscando caricaturas de Le Chat. Yo te cuento que a mí al principio me costaba mucho trabajo entenderle al personaje porque como te digo utiliza muchos juegos de palabras y sobre todo a veces utiliza contrasentidos, utiliza cosas como te digo como muy de la cultura, entonces a veces si uno no está como empapado del tema no lo entiende muy bien. Sin embargo, cuando tomas el trabajo de leerlo, releerlo, tal vez buscar algunas palabras en el diccionario o buscar algunas expresiones, vas a aprender muchísimo. Entonces es muy rico en vocabulario y realmente espero que te dé ganas de seguir descubriendo Le Chat. Eso era lo que te quería compartir
hoy te deseo un excellent week-end. J'espère que tu vas voilà, souffler un peu, et que peut-être tu vas arrêter de travailler et peut-être que tu vas changer les idées ou, je ne sais pas, partir à la campagne ou quelque chose comme ça. Donc, excellent week-end et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Comment faire le bon, voilà, faire un break, une année sabbatique. Mhm.